Hace un momento, pues como vio mi familia, mi esposa, mis 3 hijos, eh, Dios nos ha estado usando por su gracia solamente, por la pura gracia de nuestro Dios, aquí en esta comunidad que se llama Orizabita, perteneciente a un municipio que se llama Ixmiquilpan. Dios ya nos tiene aquí, ya vamos para 2 años, y damos gracias a Dios por su fidelidad y damos gracias a Dios por ser tan paciente con cada uno de nosotros. Lo que Pablo dice en uno de sus escritos, que nosotros siendo infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y si estamos de pie, hermanos, es solamente por la fidelidad de Dios, por la gracia de Él. Tenemos que reconocer que nosotros fallamos. Tenemos que reconocer que nosotros a veces no completamos ni la tarea que tenemos que realizar. Más sin embargo, tenemos la fidelidad de Dios. Tenemos la promesa que Dios dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y de esa promesa nos tomamos, pero tampoco tenemos ni debemos que abusar de esa gracia, de esa paciencia que nuestro Dios tiene, porque sí es un Dios paciente, lento para la ira, grande en misericordia. Pero no olvidemos lo que dice el escritor de Hebreos, que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces estamos aquí, hermano, por la gracia de nuestro Dios. Gracias, hermano Manolo, gracias, pastor Manolo, por darnos la oportunidad de compartir la palabra de nuestro Dios con la congregación allá, Iglesia Bautista Vida Abundante, allá en Perú. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Eh, Solamente les puedo ver por la pantalla. Y así que digamos que tengo muchas ganas de ir a Perú, tampoco, ¿verdad? ¿Para qué le voy a echar mentiras? Pero tengo una esperanza muy segura. Y no solamente Perú, a cualquier parte del mundo. Estuvimos un tiempo trabajando en la frontera en Tamaulipas, Reynosa, y muchos me preguntaban, ¿no te daban ganas de pasar a Estados Unidos? Y la verdad que no, nunca hubo ese deseo. Siempre hemos estado tratando de estar contentos donde Dios nos pone, nos coloca, pero lo que quiero decir es que tengo la certeza, hermano, que un día le voy a ver en el cielo. Tal vez aquí en la tierra no pueda yo viajar a Perú, no pueda viajar a otros países, pero un día en el cielo, hermano, vamos a estar reunidos todos los hijos de Dios, las hijas de Dios, estaremos reunidos en una gran fiesta y será sin duda una enorme bendición, un gran regocijo cuando esa promesa de nuestro Dios se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Si es que somos parte de ese evento del arrebatamiento, si nos toca vivir esa etapa, pues va a ser una gran experiencia. Si el Señor nos llama a su presencia antes, tampoco hay pérdida, dijo Pablo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, del Señor somos. Sea que vivamos o que muramos, somos de Él. Ya unos se nos han adelantado y sin duda están disfrutando de la presencia de nuestro Dios. Están disfrutando de esas promesas que pudieron leer, pudieron estudiar, pudieron oír, pudieron cantar, ahora están disfrutando de ellas. Nosotros estamos todavía aquí en esta tierra y aún nos queda camino por recorrer, así es que de aquí a lo que llegue el tiempo que Dios nos llame a su presencia, vale la pena seguir adelante, vale la pena seguir esforzándonos, seguir siendo fieles al Señor y pedirle a nuestro Dios que nos ayude cada día. Y yo sé, hermano, que un día, hermano, hermanas, a distancia, yo sé que un día lo vamos a ver allá en el cielo. Habrá una gran fiesta y entonces habrá regocijo, grande regocijo. Entre tanto, solamente le mando un saludo, un abrazo desde aquí, desde esta comunidad, desde este lugar que Dios nos ha permitido estar pastoreando, y todos los hermanos que son de México, pues Dios bendiga a cada uno donde quiera que se encuentren. Saludos a cada uno de ustedes. Hemos compartido esta conferencia con algunos familiares, amigos, y algunos de ellos pueden estar sintonizando. Dios les bendiga y qué bueno que abre un espacio, un tiempo para poder atender al consejo de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, pues más de 15 años sirviendo a nuestro Dios, son pocos en relación a otros siervos que llevan muchos más años. Deseamos que el Señor nos siga usando en su obra y pues
en los inicios de nuestro ministerio, el Señor nos llevó a la ciudad de San Luis Potosí, donde pudimos tener la oportunidad, donde tuvimos la oportunidad de conocer a nuestro hermano Manolo, a nuestra hermana Keila, padres de nuestro hermano ahora Manolo, y nos dio la oportunidad de conocerles en la iglesia donde pastoreamos en aquellos años. Y bueno, pues Dios nos usó en ese lugar. El tiempo culminó y el Señor nos ha llevado por algunos lugares. Nos llevó a la ciudad de Reynosa, la frontera, una parte de nuestro México, después a una parte de Hidalgo, en una parte serrana, y ahora nos trajo a una parte semidesértica. Es conocido como el Valle del Mezquital. Llueve muy poco, es muy árido, muy poca agua, mucho polvo, mucho viento, pero contentos de que Dios nos tiene en este lugar, y estén orando por nosotros, por la familia Grande Loya, que estamos pastoreando en este lugar, y esperamos que el Señor nos tenga el tiempo que él lo requiera, y vea que es suficiente para seguir en este lugar. Hermano, rogamos de sus oraciones, por favor, que Dios siga usando en ese lugar. Estaremos orando también por cada uno de ustedes, y ánimo, hermanos, sigan adelante, sigan caminando, sigan poniendo su mano sobre el arado, no den marcha atrás. Hermano, allá en el mundo no hay absolutamente nada bueno, no hay nada por lo cual tengamos que regresar. Todo lo tenemos delante de nosotros, las bendiciones y las promesas de nuestro Dios. Pues, palabras breves, es una parte corta de lo que nosotros somos. Soy originario de la ciudad de Toluca. Ahí nació su servidor en el año 79. Ahí soy originario de la ciudad de Toluca. Me casé en Ciudad Mante, una región de nuestro México también. Y bueno, pues aquí estamos, hermano, para tratar de ser de bendición a sus vidas una vez más. Dicho esto, vamos entonces a la palabra de nuestro Dios. Vaya al libro de Ruth, por favor, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, tal como aparece en los títulos de esa transmisión. Quédate en Belén. Quédate en Belén. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, verso 1, por favor. Ponga sus ojos sobre este versículo, que es donde he adquirido, he tomado el título para este tiempo. Quédate en Belén. Ruth capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Quédate en Belén. Amado Padre Celestial, dejamos este tiempo en sus manos nuevamente. Pedimos, Padre, que su palabra sea toda autoridad, Señor, en nuestra vida siempre. Y como toda autoridad, que podamos someternos a ella y dejar que ella, Señor, guíe nuestro camino. Dejar que ella guíe nuestro sendero. Dejar que ella corrija y enderece nuestros pasos. Que su santa palabra nuevamente, Señor, fluya con poder en la vida de cada uno de nosotros. Cada tiempo de cada generación son tiempos difíciles. La generación en la cual estamos viviendo son tiempos difíciles. Ninguno de los que hoy estamos sobre nuestros pies, hace 2 años nos imaginamos que estaríamos viviendo una pandemia como la que hoy se está viviendo. Pero su palabra tan preciosa y tan clara, que dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero que mis palabras o sus palabras no pasarán. Padre, gracias por dejarnos su palabra.
que es el pan de vida, que es el agua viva, que es el fuego que perfecciona, que es el mapa que nos orienta, que es la brújula que nos da dirección. Que es el maná que nos sostiene cada día. Gracias, Señor, porque en medio de esta pandemia que estamos viviendo, tenemos su palabra, que sigue siendo viva y eficaz y muy efectiva para cada uno de nosotros, siempre y cuando la leamos, meditemos y la practiquemos. Tome, Señor, los tiempos, los minutos siguientes y hable, Señor, a nuestras vidas, de tal manera, Señor, que podamos hacer decisiones que nos lleven a mejorar nuestro entorno familiar. En Cristo Jesús oramos y pedimos su bendición. Amén. Ayer vimos y ayer estudiábamos que la familia la familia en tiempos de pandemia debe mantener un liderazgo. La familia en tiempos de pandemia debe mostrar amor entre unos a otros. Y también vimos que la familia en tiempos de pandemia también debe mantener al Señor, debemos mantener al Señor en nuestras vidas. Y la familia también en esos tiempos de pandemia no solamente requiere liderazgo, el amor y que el Señor esté en nosotros, que esos elementos son suficientes y muy propios para que cada una de nuestras familias, de nuestros hogares, pueda marchar, pueda salir adelante. Pero algo más que la familia, su familia, amado hermano, hermana, mi familia, cada una de nuestras familias, algo más que la familia tiene que hacer en tiempo de pandemia es quedarse en Belén. Sí, hermano, en estos tiempos de pandemia, y no sé allá con ustedes en Perú, pero aquí hay una frase muy sonada, muy recurrente: quédate en casa, quédate en casa. Y entendemos el contexto de guardar esos conceptos para evitar la proliferación de ese malestar que está golpeando, dañando, afectando severamente a la humanidad. Pero yo no quiero decirle que se quede, voy a predicarle de quedarse en casa, sino quédate en Belén. Quédate en Belén y vamos a desglosar en esos minutos precisamente qué significa quedarse en Belén. Quédate en Belén. Dice ahí el primer versículo del capítulo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Esta declaración ya automáticamente para los lectores y estudiosos, estudiantes de la Biblia, automáticamente pueden detectar que la definición que está marcando aquí, esta primera parte del versículo, nos dice entonces que era un tiempo un poco, o podríamos decir muy complicado, porque dice que eran los tiempos en que gobernaban los jueces. Por lo menos dos citas en el libro de Jueces menciona que en ese tiempo, cuando los jueces gobernaban, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y eso parece suceder en la vida de muchas familias que viven sin Cristo. Pero lamentable y tristemente, en muchas familias que dicen tener a Cristo como Señor de su vida, la realidad y la práctica es completamente diferente, porque en muchos hogares, en muchas familias cristianas, parece que se está viviendo como el tiempo de los jueces. Cada quien hace lo que mejor le parece. Sí, cada quien hace lo que mejor le parece. La escritura dice
que en el tiempo que gobernaban los jueces, ¿cómo era el tiempo cuando los jueces gobernaban sobre Israel? Cuando los jueces gobernaban sobre Israel, hay un círculo, podríamos decir un círculo vicioso, donde el pueblo de Israel clamaba a Dios porque se veían afligidos, se veían agobiados, se veían amenazados por sus enemigos, y ellos clamaban a Dios. Dios les oía y les enviaba un juez para que les ayudase a gobernar, para que les ayudase a defenderse de sus enemigos. Un promedio de más de 14 jueces relata el libro de Jueces. El último de ellos, Samuel, siendo también profeta de Dios. Después de Samuel, que fue el que juzgó a Israel, fue el último juez, y que funcionó y fungió también como un profeta de Dios. Después de él vino Saúl. Recordará usted que el pueblo se acercó a Samuel y le dijo: Samuel, nosotros queremos un rey como las demás naciones lo tienen. Fue cuando Dios le dijo a Samuel: Samuel, no te preocupes, no esté triste tu corazón, el pueblo no te ha desechado a ti, tú has sido un buen juez. Samuel fue un excelente juez. Dice la escritura que desde Dan hasta Beerseba no había quien levantar la mano y que dijese algo en contra de Samuel, porque era fiel delante de Dios. Pero tenemos a Sansón, a Jefté, a Débora, a Barak, a Otoniel, a Gedeón. Todos estos fueron jueces que Dios levantó por el clamor del pueblo de Israel, porque en su pecado Jehová se apartaba de ellos. Sí, amado hermano, el pecado nos aparta de Jehová. La familia que peca, Jehová se aparta de esa familia. Y el pecado que Israel cometía hacía que Jehová se apartara de su pueblo. Entonces los enemigos venían y atacaban a aquella nación, a aquel pueblo de Dios. Y el pueblo clamaba y Jehová les oía y Jehová les mandaba un juez. Pero esto lo hicieron como rutina. Se acostumbraron a vivir de esa manera, una manera muy triste, muy equivocada. Pero sabe que hoy en día es lo mismo. ¿Cuántas veces usted y yo posiblemente, cuántas veces o conocemos también en nuestro entorno familias que pasan por momentos difíciles, familias donde el enemigo viene y obra y trabaja y claman a Dios y Dios les oye y Dios les contesta, pero después que les provee sus necesidades, nuevamente se alejan, nuevamente vuelven a sus andadas, nuevamente vuelven a claudicar, a prevaricar delante de nuestro Dios. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Cuando gobernaban los jueces, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Cada uno pensaba que lo que hacía estaba bien. Hermano, hermana, no estamos lejos en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de tanta oscuridad, en estos tiempos donde el amor de muchos se está enfriando, en estos tiempos donde el pecado está abundando en gran manera. En estos tiempos hay muchas familias que están viviendo exactamente como en el tiempo de los jueces. Cada quien hace lo que mejor le parece. Cada quien hace lo que mejor le parece. Es lamentable y es triste cómo se han ido perdiendo estos principios, estos conceptos dentro del hogar, dentro del orden, dentro de la organización que Dios ha dejado. Dios ha dejado un orden. El orden de Dios no ha cambiado. Oh, amado hermano, el orden de Dios no ha cambiado. Es Dios, es el esposo, la esposa y los hijos. Ese es el orden divino. No puede ser alterado, no puede ser cambiado. Todos los que lo han cambiado, todos los que han intentado cambiar este orden, no les va bien. No hay nada bueno que suceda cuando alguien cambia el orden. Oh, amadas hermanas,
que tienen un varón, que tienen un esposo en casa, porque sé que hay muchas hermanas que ya no tienen un varón en casa, porque han quedado en la viudez, o porque el enemigo hizo estragos en la vida y logró destruir y dividir este hogar y se ha disuelto ante la sociedad, pero ante los ojos de Dios no podemos cambiar los principios bíblicos. La sociedad hoy en día nos da tantas alternativas, pero Dios es claro: lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Pero, oh, amada hermana, usted que tiene un esposo, usted que tiene un varón en casa, ore por él, doble rodillas por él, para que él pueda entender y comprender el diseño que Dios ha dejado. No se subleve, no quiera colocarse en la posición que Dios le ha dado a su esposo. ¿Qué pensaría usted si viese un elefante con dos cabezas? Sería algo anormal, ¿verdad? ¿Qué pensaría usted si se encontrara un caballo con dos cabezas? Estaría deforme. Diríamos, hay un error, hay una aberración. Oh, amado hermano, hermana, amadas familias, Dios estableció que para el hogar el hombre es la cabeza. Pero hay muchos hogares donde en el tiempo de los jueces cada quien hace lo que mejor le parece, y hay tantas hermanitas, tantas damas que muchas veces quieren tomar esa posición, quieren tomar ese liderazgo que solamente le corresponde al esposo. Y yo sé que muchas hermanas pueden decir: es que este hombre, mi esposo, no lo toma, no agarra la idea, no toma las riendas. Oh, amada hermana, el hecho que su esposo no tome las riendas no le da autoridad a usted de hacerlo. Estamos yendo en contra de los principios bíblicos. Muchos hogares son un desastre. Escuche bien por qué. Muchos hogares son un desastre porque intentan tener dos cabezas. Y en términos más prácticos para entender, si vemos un animalito con dos cabezas, diríamos: ese ya no es un animalito, ese es un monstruo. Y en términos prácticos, amados hermanos, muchos hogares donde se intuye, se desea tener dos cabezas, pierde el concepto, y son verdaderos tormentos. Muchos hogares están viviendo como en el tiempo de los jueces, donde cada quien hace lo que mejor le parece. La esposa hace lo que mejor le parece, el esposo hace lo que mejor le parece, los hijos hacen lo que mejor les parece, los padres hacen lo que mejor les parece. Estamos viviendo tiempos sumamente peligrosos, más allá de la pandemia, más allá del contagio que se está generando. Se está contagiando severamente nuestro corazón, se está contagiando severamente nuestra mente. Oh, amado hermano, cómo necesitamos que en nuestros hogares reine la paz, reine el gozo, reine la dirección de Dios en nuestras vidas. Eso va a suceder solamente si dejamos que Dios obre en nuestras vidas y dejamos de hacer cada uno lo que mejor nos parece. Qué tiempos antiguos, qué tiempos aquellos, tiempos gloriosos podríamos decir, donde nos reuníamos todos a la mesa, a la sala, y si no teníamos las comodidades, pero ahí estábamos todos juntos. Qué tristeza. Hoy con la tecnología que tenemos, hoy con todos los dispositivos que tenemos, el esposo está por allá en un lado, la esposa está por allá en otro lado, los hijos están por allá en otro lado, y la desintegración familiar está en nuestros hogares. Esos aparatos inteligentes, que les estamos dando a nuestros hijos que no son inteligentes.
Qué ironía. Y no malentienda, yo sé que muchos están usando su aparato inteligente para ver la transmisión, espero no me malentienda y pueda agarrar el hilo, el mensaje, poder usar las cosas de la manera correcta. Sí necesitamos la tecnología, sí necesitamos los dispositivos, pero sobre todo necesitamos siempre estar centrados en la palabra de nuestro Dios. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y nosotros podríamos decir que hubo una pandemia en el mundo, que hubo hambre en la tierra. Y aquí entramos entonces, y hubo un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. ¿Se da cuenta por qué dice ahí, o hay referencia de los jueces, que cada quien hacía lo que mejor le parecía? Dice que hubo un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab. Y la pregunta es clara: ¿por qué este varón se fue a morar a los campos de Moab? ¿Por qué no se quedó en Belén? Porque cada quien hacía lo que mejor le parecía. No tenían a Dios como su baluarte, no tenían a Dios como su columna, no tenían a Dios como su estandarte, no tenían a Dios como su guía. Exactamente lo mismo que en muchas de nuestras familias está sucediendo, por no tener a Dios como nuestro guía, nuestro baluarte, nuestro estandarte. Nosotros hacemos tantas veces lo que queremos, y viene una pandemia, y viene una necesidad, y viene un problema, y viene una dificultad. Inmediatamente pensamos en Moab. No, amado hermano, quédate en Belén. Quedémonos en Belén, hermano, porque en Belén, en primer lugar, en Belén hay lo suficiente y lo necesario. En Belén hay lo suficiente y lo necesario. Usted puede preguntar, pero pastor, está diciendo que hubo hambre. Hermano, el hambre siempre ha existido en todo el mundo. Las enfermedades han existido a través de los tiempos. Los desastres naturales han existido a través de los tiempos. Pero nada de eso nos tiene que llevar a claudicar. Nada de eso nos tiene que llevar a retroceder. Quédate en Belén. Quédate en Belén. Elimelech, hermano, Elimelech no se quedó en Belén. Este faraón que dice allí, su nombre era Elimelech. El nombre de su esposa dice que se llamaba Noemí. El nombre de sus hijos, uno se llamaba Malón y el otro se llamaba Kelión. Si hay algo que podríamos aplaudir de este varón, es que se llevó a su familia. Hay muchos que hoy en día ni eso hacen. Se van solos. Sea hombre, sea mujer, se van solos. Por lo menos este hombre dice que agarró a su esposa, agarró a sus hijos y se los llevó. Para poder entender el contexto, Moab no era una nación, no era un pueblo que pertenecía al pueblo de Dios. Los moabitas y los amonitas fueron producto del incesto que las hijas de Lot cometieron con su propio padre. De ahí salieron los amonitas y los moabitas. Por lo tanto, fue una nación que fue perversa. Eran naciones, eran pueblos perversos que tenían sus ídolos, que tenían sus propias creencias, sus propias tradiciones muy diferentes y muy apartadas
de lo que Dios tenía para su pueblo escogido, Israel. Elimelech sabía que en Moab no había espiritualidad. Elimelech sabía que en Moab no había devoción y obediencia a Dios, al Dios de los cielos, al Dios de los hebreos, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Elimelech sabía que en Belén, que en Moab, perdón, Elimelech sabía que en Moab no había conocimiento del Dios de Israel. Aún así, Elimelech decidió llevar a Moab a su esposa y a sus 2 hijos. Oh, amado hermano, ¿cuántas veces usted y yo, ante momentos críticos y difíciles, sabemos lo que en el mundo hay, sabemos los peligros que en el mundo hay, y aún así nos arriesgamos, nos atrevemos y somos tan osados en ir al mundo que representa Moab? Pero en Moab sí había pan. En Moab sí había trabajo. En Moab sí había lo necesario, porque ese fue el problema. Dice que hubo hambre en la tierra y por eso Elimelech decidió salir. Los nombres que la escritura nos da normalmente tienen un significado. Noemí, por ejemplo, significa placentera. Ruth significa belleza. Orfa significa adulación. Boz significa fortaleza. Pero mire usted lo que significa Elimelech. Mi Dios es rey. Elimelech significa mi Dios es rey. Un hombre con semejante nombre no debió abandonar el reino donde Dios era rey. Un hombre con semejante nombre no debió abandonar donde Dios era rey, donde Dios es rey, donde Dios sigue siendo rey. Oh, amado hermano, tú y yo somos hijos de Dios, hijos del Altísimo. No nos rebajemos, no abandonemos Belén por irnos al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué causa no tenemos que abandonar Belén? Porque tenemos que quedarnos en Belén, porque en Belén hay lo suficiente y lo necesario. Mire, acompáñenme al versículo 6, Ruth 1:6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Amén. Gloria a Dios. En Belén siempre hay lo suficiente y lo necesario. Mira, acompáñeme a Proverbios capítulo 19, por favor, sin perder el libro de Ruth. Póngale una marca ahí y vaya a Proverbios, por favor, rápidamente. Quiero compartir un proverbio 19:3. Porque muchos podemos preguntarnos, pastor, pero entonces, ¿qué estaba usted diciendo? Que si hay hambre me deje aquí morir. Vea a sufrir a mi esposa que se está muriendo, a mis hijos. Yo nomás le puedo responder de una pregunta con otra pregunta. ¿Cuántos se fueron a Moab? ¿Cuántos registra la escritura que se fueron a Moab? Vamos a Elimelech. Todos los demás se quedaron, hermano. Todos los demás se quedaron. ¿Y por qué hubo hambre? ¿Por qué había hambre en la tierra? A causa del pecado, a causa de la desobediencia, a causa de la rebeldía. ¿Sabe por qué en nuestra familia pasamos momentos críticos y difíciles? Muchas de esas veces o pocas de esas veces va a ser porque Dios nos está probando. Pero cada vez que Dios prueba a nuestra familia, Él nos da las herramientas necesarias para seguir adelante y nos da el gozo y el contentamiento. Y sabemos que estamos en el verdadero, en su Hijo Cristo Jesús. Pero en la mayoría de las veces, amados hermanos, cuando pasamos crisis y dificultades en nuestra familia, es por el pecado que hay en nuestra familia, es por la desobediencia que hay en nuestra familia, es por la rebeldía que hay en nuestra familia. Y Dios tiene que mandar un juicio, Dios tiene que obrar, tiene que llamar una atención. Y lejos de clamar al Señor y decir, Señor, perdóname, entiendo que he estado mal. No, hacemos lo contrario.
O vamos a Moab. Ve el proverbio capítulo 19. Este proverbio nos va a dar luz de lo que estoy diciendo. Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Qué es lo que tuerce? Lo correcto. ¿Qué es lo que tuerce? Nuestra insensatez. Oh, amados hermanos, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles, la insensatez de muchos de nosotros estamos torciendo los propios caminos. Y luego dice, contra Jehová se irrita nuestro corazón. Qué sabiduría del proverbista, qué sabiduría de este hombre de Dios, cómo nos deja claro y nos dice que nuestra insensatez tuerce nuestro camino. La insensatez del hombre tuerce su camino, y después que torcemos y hacemos las cosas como queremos, ahora sí nos irritamos contra Jehová. Oh Señor, oh Jehová, ¿por qué este mal? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta escasez? ¿Por qué esto? Y muy pocas veces, hermanos, reflexionamos en que hemos torcido, en que nuestra insensatez ha torcido nuestro camino. Elimelech, en su insensatez, torció su camino y luego contra Jehová se irritó su corazón. Quédate en Belén. Quédate en Belén, hermano, porque en Belén hay lo suficiente y lo necesario. En Belén hay lo suficiente y lo necesario. Estuvo usted leyendo o en la lectura, un promedio de 10 años se quedaron, pero hermano, se quedaron esas mujeres solas. Los hijos de esos hombres tomaron mujeres moabitas para ellos. Elimelech no pudo morir en la tierra que lo vio nacer, quedó allá sepultado en tierra extranjera, en tierra pagana. Sus dos hijos de igual manera quedaron allá sepultados. Ahora se encuentran tres mujeres viudas, tres mujeres con la misma causa, con el mismo dolor, tres mujeres con la misma pena, tres mujeres que habían perdido sus esposos. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Por eso, amado hermano, quédate en Belén. Quédate en Belén, no tuerzas tu camino. Yo no conozco qué problemas puedes estar viviendo. Yo no conozco qué situaciones puedas estar viviendo, pero quédate en Belén. Quédate en Belén. No levantes tus ojos hacia Moab. Quédate en Belén, porque en Belén hay lo suficiente y lo necesario. Dice el verso 6, léanlo nuevamente, hermano. Dice que había oyó, las noticias llegaron hasta el campo de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darles paz. Qué hermoso, hermano, es saber que las promesas de Dios se cumplen. Qué hermoso es saber que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Qué hermoso es saber, hermano, que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Qué hermoso saber, amado hermano, que Dios restaura lo que pasa, y siempre y cuando nos pongamos en sus manos, Dios está presto para devolvernos el bien que tenía para cada uno de nosotros. Quédate en Belén. Quédate en Belén. Cuando Noemí escuchó que en Belén había comida, Noemí no estaba en Belén. Esto implicaba tener que hacer un viaje. Esto implicaba tener que hacer un esfuerzo. Esto implicaba tantas cosas solamente porque no se quedó en Belén su esposo. Quédate en Belén, porque en Belén hay lo suficiente y lo necesario. Primera Timoteo 6:8. Primera Timoteo 6:8 nos dice, si va a su Biblia y busca primera Timoteo capítulo 6, versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si hay sustento y abrigo en tu hogar, hay que estar contentos. Esposas, esposos, hijos, en estos tiempos de pandemia hay que hacer ajustes a nuestra economía, a nuestros tiempos.
pero hay que estar contentos. Hay que estar contentos con lo que tenemos. Tal vez ahora en estas situaciones críticas donde hay hambre, hay pandemia, hay escasez de trabajo, pero quédate en Belén, hay que estar contentos con lo que tenemos. Hay que aprender, como el apóstol Pablo dijo, a vivir en abundancia, a vivir en escasez. Cualquiera que sea la situación, hay que vivir con contentamiento. Elimelech, tan pronto dijeron, hay hambre, al mismo tiempo dijo, me voy. ¿Cuántas decisiones equivocadas has tomado en estos tiempos de pandemia? ¿Cuántas decisiones equivocadas has tomado en estos tiempos de pandemia? Y ya estás cosechando los estragos, los dolores por esas malas decisiones. Y si no, déjame decirte que lo vas a cosechar. ¿Cuántas malas decisiones has tomado en tiempo de escasez? ¿Cuántas malas decisiones has tomado en tiempo de enfermedad? ¿Cuántas malas decisiones has tomado en tiempo de problemas familiares? Quédate en Belén. Quédate en Belén porque en Belén hay lo suficiente y lo necesario. Quédate en Belén porque en Belén hay bendición. Quédate en Belén porque en Belén hay bendición. Ruth capítulo 1, versículo 21. Ruth capítulo 1, versículo 21 dice, yo me fui llena, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Quédate en Belén, porque en Belén hay bendición. ¿Sí? ¿Lo está leyendo usted bien? Yo me fui llena. El versículo 1 nos dice que Elimelech se fue porque había hambre. Pero, amado hermano, la bendición más preciosa es nuestra familia. Y lo que Noemí está diciendo, yo me fui llena. Me fui con mi esposo y con mis hijos. Y he regresado vacía. He regresado vacía. Tristemente, muchas veces, las cuestiones materiales son las que se sobreponen a muchas de nuestras decisiones que tenemos que tomar. Y sacrificamos el tiempo con nuestra familia. Somos tan irónicos porque en ese intento de quererle dar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro esposo lo mejor, lo hacemos a sacrificio, a cuesta de esa bendición tan preciosa que tenemos. El Salmo 127, leíamos ayer un versículo, pero uno de sus versículos siguientes dice, por lo demás, es que te levantes de mañana y vayas tarde a reposar, que comas pan de dolores. Muchos hogares, muchas familias están comiendo pan de dolores, porque sí tienen todo lo necesario materialmente, sí tienen todo lo necesario económicamente, pero no tienen lo más precioso, que es el amor, el tiempo que cada uno de nuestros hijos y nuestro esposo y nuestro esposo necesitan. Lamentablemente, ya cuando es demasiado tarde, queremos echar atrás el tiempo, pero no es posible. Noemí entendió que en Belén estaba la bendición. Estaba la bendición, porque en Belén hay bendición. Belén, amado hermano, el significado de Belén es casa de pan. Belén significa casa de pan.
Ese es el significado de Belén, casa de pan, una casa de pan donde hay lo suficiente y lo necesario, una casa de pan donde hay bendición. Y si hubo hambre por un poco de tiempo, fue por la rebeldía, la desobediencia, el pecado, pero Dios en su infinita misericordia volvió a traer la bendición a su pueblo, porque Él no puede faltar a ninguna de sus promesas. Quédate en Belén, porque en Belén hay bendición. Quédate en Belén, hermano. Quédate en Belén, hermana. Quédate en Belén, amado hijo, amada hija. Quédate en Belén en este tiempo de pandemia. Quédate en Belén, porque en Belén hay bendición. Aprovecha el tiempo que ahora tienes. Aprovechemos el tiempo que tenemos. Muchos padres con esta nueva normalidad de escuela en casa no saben qué hacer con sus hijos. Ya están hartos, full, llenos. Ya no ven el tiempo en el cual sus hijos regresen a la escuela. Ya no ven el tiempo que al esposo lo manden a trabajar ya a la oficina, porque todo el trabajo ahora es en casa. Cuando deberían de ser tiempos melodiosos, sabrosos, exquisitos. ¿De qué sirve que tengamos materialmente todo lo mejor? ¿De qué aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O de qué aprovechar al hombre si ganare todo lo que quiere, pero perdiere su familia? Me hace recordar aquella anécdota de aquel niño que siempre trataba de mantener sus ojos abiertos a muy altas horas de la noche. Muchas ocasiones no lo pudo hacer. Las pocas veces que lo lograba hacer era solamente para abrazar a su papito y decirle: papito, qué bueno que ya llegaste. Y esa era su ilusión de ese niño, porque el papá siempre, casi siempre llegaba tarde. Era un hombre muy entregado, muy afanado al trabajo. Sí, tenía todo su hogar, tenía todos los servicios, todas las comodidades, no faltaba nada, económicamente había todo, pero un hijo que necesitaba el tiempo pasar con su padre. Muy temprano, cuando el pequeño, ya se levantaba el pequeño, su padre ya no estaba, porque era tan leal, era tan fiel, era tan comprometido con su trabajo. Un día, a como pudo esperar a su padre, cuando escucha que llega el carro y abre la puerta, aquel hijo sale ahí y con una sonrisa en su rostro ve a su padre y le dice: papá, papito, te estaba esperando. ¿Todavía estás despierto? Deberías estar dormido. Ásperamente le contesta a su padre: sí, papá, sí, papito, ya me voy a ir a dormir, pero me podrás decir, yo te estoy esperando porque quiero preguntarte, quiero que me digas, ¿cuánto, cuánto ganas en tu trabajo? Aquel padre cansado se enfureció y agarró a su hijo del brazo y le dijo: chamaco insolente, ni tu madre sabe cuánto gano para esto, me estabas esperando, vete a dormir. Y lo mandó con esa agresividad a dormir a su hijo. Y el niño, con lágrimas en los ojos, subió a su recámara y estaba llorando. El padre en un momento sintió que estaba haciendo mal y reflexionó y dijo: a lo mejor mi hijo necesita algo, voy a ir a verlo. Subió a su recámara y le dijo: hijo, ¿estás despierto? Sí, papá. Lamento mucho haberte hablado así.
Pero, ¿para qué quieres saber cuánto gano? Dice, nada más, papá, yo quiero saber cuánto ganas. Dice, pues por día gano un promedio de 400 pesos. 400 pesos, papá. Sí, hijo. ¿Necesitas algo? ¿Ocupas algo? Sí, papá. Préstame 50 pesos. ¿Para eso quieres saber cuánto gano? Papá, por favor, préstame 50 pesos. A como pudo, el papá sacó 50 pesos de su cartera y se los entregó a su hijo. Entonces, el niño, sus ojos se le hicieron brillosos y una sonrisa se dibujó en su rostro. Y fue allá abajo de su cama y sacó su alcancía. Ahí donde tenía, y sacó monedas y billetes arrugados, y enfrente de su papá estuvo contando y tenía 350 pesos allí entre monedas y billetes. Y con los 50 pesos que su padre le había dado, ahora tenía 400 pesos. Y le dice el hijo a su papá, papá, tengo 400 pesos. Ten, papá, te voy a pagar lo de un día de tu trabajo para que estés conmigo. Te voy a pagar lo de un día de tu trabajo. Quiero estar contigo un día. Aquel padre se quebrantó y entendió que lo que estaba haciendo era incorrecto. ¿Cuántos hijos, cuántas esposas anhelan eso de nosotros como varones? Quédate en Belén, porque en Belén hay bendición. Quédate en Belén, hermano, porque en Belén está la bendición. Proverbios 10:22, y estoy concluyendo, hermanos. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Quédate en Belén, porque en Belén hay bendición. Y por último, tu familia y mi familia en estos tiempos de pandemia, necesitamos quedarnos en Belén. Es necesario quedarnos en Belén porque ahí hay lo necesario y lo suficiente. Es necesario quedarnos en Belén porque allí hay bendición. Pero es necesario quedarnos en Belén porque ahí está la benevolencia de Jehová. Ahí está la benevolencia de Jehová. 2:20 de Ruth, por favor. 2:20 de Ruth. Dice así, y dijo Noemí a su nuera, 2:20, sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. La benevolencia va a venir de parte de Jehová, usando las personas que él quiera usar. La benevolencia de Jehová se va a manifestar usando él las personas que él quiera usar. En esta ocasión usó la vida de Booz. La benevolencia de Jehová se manifestó por medio de la vida de Booz. Quédate en Belén, porque en Belén Dios tiene un Booz que él quiere usar para mostrar su benevolencia a ti y a mí. En Belén Dios tiene un Booz para usar la benevolencia que él tiene para ti y para mí. Quédate en Belén, porque en Belén está la benevolencia de Jehová. Belén es tu familia. Belén es mi familia. Quédate con tu familia. Belén también puede representar y representa tu iglesia.
Belén representa a mi iglesia. Quédate en tu iglesia. Quedémonos en Belén, porque en Belén tenemos lo suficiente y lo necesario. En otras palabras, con tu familia y con mi familia tenemos lo suficiente y lo necesario. En tu familia, en mi familia, tenemos la bendición. En tu familia y en mi familia se muestra la benevolencia de Jehová. En tu iglesia se muestra la benevolencia de Jehová. En tu iglesia se muestra la bendición. En tu iglesia hay lo suficiente y lo necesario. Por eso te animo, te exhorto que te quedes en Belén, que nos quedemos en Belén. En tiempos de pandemia, quédate en Belén. Y si estás como en el tiempo de los jueces, donde cada quien hace lo que mejor le parece, estás torciendo tu camino. Tu insensatez está torciendo tu camino. Y después contra Jehová te vas a irritar. Sí, le vas a echar la culpa a Jehová, le vas a echar la culpa al pastor, le vas a echar la culpa al hermano, a la hermana, le vas a echar la culpa a la esposa, al esposo, a los hijos. Muy difícilmente vamos a reconocer que nosotros tenemos la culpa, que nosotros hemos torcido nuestros caminos y nos irritamos contra Jehová. ¿Cuándo será que tengamos la valentía, el valor de decir, oh Jehová, he pecado contra ti? ¿Hasta cuándo vamos a seguir cargando en otros nuestras propias fallas, nuestras propias faltas? Armémonos de valor, amada familia, y reconozcamos cada uno donde estamos mal. Y pidamos al Señor que nos ayude a cambiar. En estos tiempos de pandemia y en los que vengan, se necesitan familias fuertes, firmes, estables. Y eso va a suceder si te quedas en Belén. Si te quedas en Belén. Usted vio lo que pasó con Elimelech. Se fue de Belén y todo lo que él perdió, todo lo que él sufrió. Y no me quise enfocar en toda esa parte, pero podríamos ampliar en algún momento ese tema, pero solamente quise compartir esa parte positiva de lo gratificante y lo bueno que es quedarnos en Belén. Quédate en Belén. Tu familia y mi familia en estos tiempos de pandemia necesitamos quedarnos en Belén, porque Belén significa casa de pan y nuestro Cristo es el pan de vida. Y separados de él, nada podemos hacer. Quédate en Belén. El libro de Proverbios dice, en uno de sus capítulos, al hombre nos dice, ¿por qué andarás con la mujer extraña? En alguno de sus capítulos, el libro de los Salmos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué necesidad es que tengamos que andar en Moab, recogiendo las migajas que el mundo tiene? Si en Belén hay bendición, si en Belén se manifiesta la benevolencia de Jehová, y si en Belén tenemos lo suficiente y lo necesario, quédate en Belén. Si alguien ya se va a Moab, regresa a Belén. Si alguien está pensando salir de Belén, quédate en Belén. Si alguien va en camino a Moab, haz un alto y regrésate a Belén. No vayas a Moab, quédate en Belén. En Belén, Dios tiene un pacto. Dios hizo un pacto con su pueblo. Y en Belén está vigente ese pacto. Dios ha hecho un pacto contigo y conmigo. No te dejaré ni te desampararé. He aquí yo soy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Son promesas preciosas para nosotros. Por eso hay que quedarnos en Belén. Padre Santo, gracias por su palabra. Cada uno en sus hogares, Señor, que tome una decisión.
Si hay alguien que está sin Cristo,